Hola querida comunidad Matajari, ¿cómo están? Estamos ya en vivo aquí en nuestro live. Ya se está uniendo Malú para conversar, para empezar con nuestro Deli Viernes, estas conversaciones dinámicas que tienen ustedes con la profe Pau y la profe Malú. Entonces estamos muy felices de iniciar este espacio. Hola Malú, ¿cómo estás? Hola Pao, hola querida comunidad, comunidad Matajari, ¿cómo están? Cuéntenmelo todo. Van uniéndose por aquí porque hoy tenemos un tema súper bonito. Vamos a hablar, como siempre, de danza, sí, pero esta vez vamos a abordar un tema muy específico y que yo creo que es de interés y pues que les va a aportar muchísimo en su danza, en su conocimiento sobre la historia, sobre cómo la danza, siendo un arte vivo, dinámico, maravilloso, va siempre adaptándose y va evolucionando y va cambiando a lo que vive en la actualidad. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que pasó con el tema que vamos a hablar ahora. Así es, y bueno, mientras la gente se va uniendo, mientras, bueno, todos están preparándose para tomar apuntes sobre este tema muy interesante, quiero comentarles lo siguiente, anuncios parroquiales desde Matasari Dance Studio en Sangolquí. El día de mañana la escuela se estará presentando junto al opening de la elección de las reinas del Ping. Entonces, vamos a preparar un hermoso mix con pandereta, con velo, con un mellancé y además vamos a hacer una fusión con las candidatas a reinas, entonces va a estar lindísimo. Así que todas las personas que están acá en el Valle de los Chillos y desean ir a este evento, además va a ser en la plaza gastronómica eh, del Tingo, donde van a estar pues muchos puestos de comida y usted va a poder disfrutar de toda esa gastronomía ecuatoriana que nos encanta y que seguro Malú extraña mucho. Sí, lo que más extraño de Ecuador realmente es la comida. Bueno, y de compartir también con las chicas, la danza, la familia. Pero te cuento que Portugal también tiene una oferta o una demanda de danza oriental bastante fuerte. Este fin de semana también vamos a danzar con algunas de las meninas, de las chicas de la troupe. Vamos a estar presentándonos en un evento que es en favor de las personas que están luchando contra el cáncer. Sí, es un evento que se va a realizar en Matosinhos, que es artístico, que es gastronómico, que es cultural, que es muy parecido a lo que hacemos nosotros en Ecuador en las ferias, porque esta es época justamente de ferias y de eventos al aire libre, ¿no? Ya siendo verano, que ya estamos en ese pequeño calor de 30 grados. ¡Ja! Entonces estamos aportando, ¿no? Estamos danzando y obviamente la gente puede asistir de manera gratuita y hay un montón también, ¿sabes?, de ferias medievales. Es súper loco. Una cosa que no hay en Ecuador es esto, las ferias medievales. Y es interesante porque hacen recreaciones históricas del medievo, ¿no? De esa época. Y tú ves cómo la gente se emociona emulando los trajes, los tocados, la manera de comer, de caminar, de danzar y la música que es monofónica, que de muy pocos instrumentos, ¿sabes? Y siempre lo mismo. Pi, piri, piri, pi, 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 ti, piri, pi, pi, tiri, pi, pi, piri. Y las bailarinas que danzan con los músicos que son de feria, adaptan sus danzas adaptan los movimientos de la danza a este tipo de música y es súper interesante verlo, es súper interesante. Sabes que aquí en Ecuador sí se hacen estas ferias medievales hace un par de años. De hecho, tengo un amigo que toca en una banda que se llama Naria, que hace exclusivamente esta música de la época medieval y todo. Entonces, Ay, qué sí, súper. sí, sí se está haciendo. Claro, y son cosas que se van abriendo, ¿no? Y además a las personas que les gusta mucho esto se apasionan y claro, te disfrazas y es un lindo momento para compartir con tus amigos.
Realmente es genial. Incluso se hacen representaciones o recreaciones de los momentos de las guerras, ¿sabes? De las guerras o de algún paso o de algún desfile o de algún evento importante que aconteció en esa época, ¿no? Hay una muy grande y creo que es una de las más grandes de acá de Europa, que es la Feira de Santa María da Feira, Feria Medieval de Santa María da Feira, que es una ciudad cerca de Oporto y que es inmensa. Realmente la pueden buscar por ahí por las redes sociales. Es inmensa y es todo el día, varios días, y hay miles de personas que entran y se quedan y hay representaciones todo el día, hay música y la famosa hidromiel, que es una bebida muy típica en las ferias. Entonces es bonito y es chévere saber que en Ecuador también, a pesar de que no es que hayamos vivido esa época como se la vivió acá, que se lo represente para que la gente tenga conocimiento o que pueda vivir un poquito de lo que fue esa época, ¿no? Las ferias medievales. La música, la ropa, las costumbres, la comida, y son este tipo de eventos que nos van trayendo un poquito más de cultura, cultura general, para saber, para aprender y para entender lo que pasa en el otro lado del mundo, ¿no? Que es justamente lo que iba pasando con la danza en siglos anteriores. Entonces, me gustaría realmente empezar a abordar el tema que vamos a hablar hoy y de la parte histórica siempre, siempre con una elocuencia total. Mi hermana Pau les va a hacer la introducción a este maravilloso universo del Muashahat. Muchas gracias, Malu. Y bueno, primero agradecer a todas las personas que ya se están uniendo a este live, a las alumnas que se están integrando para aprender un poquito más. Muchas gracias por estar aquí y bueno, para aprender más acerca de nuestra danza cada día. Así que bueno, el día de hoy hemos decidido con Malu conversar acerca del Muwashahar, esta interpretación dancística que se hace de la época al andaluz. Entonces, yo quiero un poquito abordar la época histórica de al andaluz. Aquí tengo mis apuntes, disculpen, La en mi polla. cuadernito. Mira, mira. No, sí, bueno, porque siempre es importante, es que sí, la verdad es que consejo a todos, apunten siempre sus ideas, apunten siempre todas las cosas que tengan, porque escribir es un ejercicio mental y neuronal que no es lo mismo que ponerlo en la pantalla a usted mismo escribirlo. Entonces, escriba siempre que pueda, utilice un cuadernito, siempre es bueno. Ahora, no desperdicie mucho, siempre todo con decencia. Y bueno, usted sabe que la historia siempre ha sido contada desde el punto de vista pues del vencedor de la conquista, ¿no? De quien ha tenido el monopolio de la educación, quien ha tenido el monopolio de siempre de la verdad, entre comillas, y de, claro, poder redactar y contar su verdad. Entonces, así como en todas las épocas del mundo, en la época del andaluz también hay muchas historias, hay muchas versiones, hay gente increíblemente negacionista que dice que la época nunca pasó. O sea, cosas, ¿no? Que uno escucha en el mundo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, teniendo en cuenta eso, usted debe de entender que la península ibérica tuvo sus etapas históricas, ¿no? Primero tuvimos nuestros grupos, obviamente, del Neolítico, los pueblos aborígenes, estas poblaciones antiguas de la edad de los metales, y después pasamos a las culturas preromanas, ¿no? Estas culturas como los celtas, los fenicios, sí que poblaron por muchísimos siglos la península. Y bueno, después tenemos obviamente la conquista de la península por el Imperio Romano,
donde se crea la primera vez Hispania, ¿no? Hispania, este espacio muy, muy interesante, colonizado por los romanos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí de interesante? Usted puede ver que eh, los romanos que nos trajeron los teatros, por ejemplo, súper interesante, los teatros, trajeron el derecho romano, el latín, entre otros, ¿no? Y además, en cada conquista, esto es importante, lo que les quiero comentar, que en cada conquista eh, siempre se va quedando algo del pueblo anterior. O sea, no quiere decir que usted vino el pueblo y borró todos los vestigios, no, siempre va a quedar algo de la cultura anterior, ¿no? Entonces, después de Hispania romana, viene el reino visigodo, y el reino visigodo que es un reino del norte que viene acá también es un pueblo culto, no es un pueblo que tenía mucho de astrología, que entendía mucho sobre medicina, que sabía de literatura, de pintura, ¿no? Entonces ya venían, o sea, y los romanos además también eran un pueblo muy culto. Entonces la península ibérica tuvo esta tradición de culturas que estaban muy, muy letradas, que estaban muy avanzadas para su tiempo en temas históricos, perdón, en temas académicos, en temas de médicos, por ejemplo, de ciencias, ¿no? Entonces, importante este dato. Y después del reino visigodo viene el reino al-andaluz, que aquí es donde nos vamos a quedar. Obviamente después vienen otras etapas, pero nosotros pues vamos a hablar exclusivamente de nuestro reino al-andaluz. Entonces, ¿qué estaba pasando antes de que el reino al-andaluz diera la luz? Estaba el reino visigodo. Este reino visigodo ya estaba completamente desfragmentado, ¿no? O sea, habían muchas guerras internas. ¿Por qué? Porque el sucesor al trono del reino visigodo murió muy joven. A ver, no sabemos por qué. No sabemos si murió porque lo asesinaron o si murió por muerte natural. O sea, el hecho es que el señor murió y don Rodrigo usurpó el trono. Don Rodrigo usurpa el trono y esto pues no tenía muy contento al pueblo, ¿no? Entonces ahí empezó una fracción importante para que pues el califato de Omeya, de Damasco, pudiera conquistar toda la península al andaluz sin mayor resistencia y pues empezara esta época eh, musulmana dentro de la península arábiga, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, ¿quiénes son estos árabes que llegan a la península ibérica? Estos árabes pertenecen al califato omeya de Damasco, ¿sí? A veces le dicen el califato sirio también, ¿no? Entonces, estaba aquí. Y a ver, ¿desde dónde a dónde iba? Desde Afganistán hasta la península ibérica, por los pueblos del norte de África, lo que conforma el Magreb, Egipto, Sí, la península arábiga, Irán, Irak, Afganistán y pues andaluz, ¿no? Entonces, mire toda esta extensión geográfica que tenía conformado el imperio omeya, ¿no? Entonces, en este espacio tan grande, porque obviamente fueron conquistando otras culturas, se fue obviamente enriqueciendo los pueblos, ¿no? El idioma, las costumbres, la moral, la música, el arte, la religión misma, ¿no? Entonces, los pueblos bereberes africanos fueron mucho más difíciles de conquistar para el imperio omeya, porque no estaban organizados, eran pequeños pueblitos por ahí, entonces era más difícil poder organizarlos o poder ingresarlos en un solo imperio, ¿no? Entonces fue más difícil y a la final ellos también terminaron pactando, ¿no? Entonces
una de las cosas importantes es que el Islam en esta parte del mundo se relajó un poquito, ya no era tan estricto, ¿no? Entonces lo relajaron un poquito, ¿por qué? Porque las tribus bereberes tenían otras costumbres, otro tipo de forma. Entonces, las tribus bereberes estaban muy acostumbradas al botín, o sea, a conquistar pueblos y ganar dinero. Y de hecho ya habían incursionado antes en el territorio de los visigodos Andaluz. Ujú. y les había ido bien. Entonces, claro, hay versiones, ¿no? Hay una versión que dice que sí, que uno de los reyes fue a África a convencer a los bereberes de que ataquen el pueblo de los visigodos en venganza porque habían violado a una reina, ¿no? Eh, eh, pero esto obviamente no está documentado, es una historia, no podemos decir que sea verdad. Lo más seguro es que estaban buscando un botín, no tenían como que las ganas o el deseo de quedarse con ese territorio, sino ir, saquear y volver. Pero cuando fueron, y claro, don Rodrigo va con su ejército y resulta que gran parte del ejército se une a los bereberes. Entonces, claro, él en esas condiciones mal presentarse a una guerra y bueno, todo esto termina mal, ¿no? Termina en obviamente la entrega del reino visigodo al califato omeya de Damasco, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran los bereberes? Los bereberes eran estas tribus africanas que adoptaron el Islam. Entonces, no es que eran propios del pueblo de Damasco, ¿no? Entonces, sí vino vinieron después obviamente ejércitos y demás a ayudar a conquistar, pero la mayor parte de la conquista de todo el imperio de Andaluz fue por capitulaciones, ¿no? Eh, Obviamente uno hace una capitalización porque tiene miedo a su vida. No porque lo entrega así como, ay, qué lindo, venga, conquístame, yo firmo. Sino que obviamente hubo un antecedente de violencia, de armas, de superioridad organizativa en temas del ejército y los bereberes avanzaron conquistando pues todo el territorio, ¿no? Cómo capitulaban estos pequeños reinados que habían dentro de lo que fue, de lo que iba a ser al andaluz, pues permitiéndoles que se quedaran con sus propiedades, con sus costumbres, con su religión, con ciertas concesiones, ¿no? Entonces, estos acuerdos que se dieron es lo que permite también que sea un pueblo tan diverso el que vive en el territorio andaluz y que se practiquen tantas cosas, tantas religiones, tantas culturas, se hablen, ¿no?, varios, varios idiomas, ¿no? Entonces, toda esa riqueza es bien interesante. Claro, ahora ¿Me ibas a decir algo, Malu? claro, también hay que tomar en cuenta que mismo todo lo que se hacía en el Al-Ándalus pertenecía al califato, ¿no? Entonces, todo lo que desarrollaba dentro de la península era inmediatamente llevado a Bagdad, ¿no? A la sede A del Damasco. califato porque les pertenecía, ¿no? Les pertenecía. Entonces lo llevaban allá, lo desarrollaban más, ponían más de sus... más de su estilo, por decirlo así, y después era esparcido a toda a a todo el territorio conquistado, ¿no? Entonces, Sí. cada lugar donde atravesaban estas artes o estas costumbres iban tomando de los otros, ¿no? Y fue así como evolucionó, como se desarrolló y como hasta el día de hoy todas las personas que llevan su cultura de un lado a otro siendo migrantes, ¿no? Ya no estamos en esa época de
de conquista, ¿no? Pero siendo migrantes llevan la cultura de un lado a otro y se van adaptando a lo que van viviendo. Entonces, eso fue lo que pasó justamente en la península, en el Al-Ándalus, con todas estas influencias, tanto del Oriente Medio como de los países ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, Marruecos y Argelia y todas del estas partes Magreb. el Magreb, de todo el Magreb a la península. Entonces, si tú te pones a ver tanto la arquitectura como la escritura, el idioma que se hablaba también en esa época y todo lo que quedó de esta conquista, de estos 700, 800 años que los árabes estuvieron allá, deja una cosa riquísima, culturalmente riquísima, súper potente. Entonces, tenemos mucho que aprender todavía de lo que aconteció ahí y de ahí es que va a salir nuestro querido y siempre elegante Muashahat. Sí, entonces, bueno, es importante entender que dentro de Al-Andalus reinaba o era la religión principal del Islam, ¿no? El Islam, correcto. Por eso es que se habla de un momento o una península que estuvo islamizada, ¿no? Porque realmente era el Islam la religión que profesaba pues el califato maya de Damasco. Entonces era la religión principal dentro de esta de esta dinastía, ¿no? Entonces, como era una dinastía islámica regida por la ley del Corán, por el derecho islámico, entonces había normas que se debían cumplir aunque tú estuvieras o no dentro de una u otra religión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el papel de las mujeres es bien interesante dentro del ala andaluz. ¿Qué pasaba con las mujeres, por ejemplo? A ver, siempre hemos escuchado esto de la educación se hará libre. Pues en ala andaluz no. En Ujú. ala andaluz las mujeres más letradas eran esclavizadas. Eran esclavizadas porque, a ver, los califas, los reyes, los taifas, lo que necesitaban eran mujeres inteligentes, poetas, músicas, bailarinas, que conocieran de literatura, que supieran escribir, que supieran leer correctamente, para que fueran una correcta cortesana, una correcta concubina, Iban a ¿no? trabajar en la clase más alta de aquella sociedad, entonces obviamente necesitabas tener la cultura general para poder entablar una relación, ni que sea de amo a empleado, a esclavo, no empleado, a esclavo que tenga un nivel. Entonces, obviamente, estas mujeres pues eran tomadas y llevadas Claro, a los palacios para que desarrollen o se comporten de manera correcta dentro de estas élites, porque realmente eran las élites del momento, ¿no? Y necesitaban hacerlo así. Pero había también otras artes que se desarrollaban dentro de los palacios, ¿no? Como la pintura, como la escritura, como la música. ¿No? La poesía que después se transformó en música y después se transformó en danza. Es, eh, oye, y mira, es perdón que te interesante. interrumpa. Hay un dato interesante ahí. Los califatos competían por cuál era el más culto, cuál era el que más arte tenía, el que tenía las mezquitas más hermosas, el que tenía la arquitectura más linda, las artes más importantes. Entonces era bien loco. Por eso es que Al Andaluz, claro, tiene tanta cultura recopilada en estos años. Pero bueno, volviendo al tema de la mujer, del papel de la mujer,
que bueno, aparte de la esclava, ahora si tú eras pobre, por ejemplo, eras campesina, ¿no? Tenías más libertad de tu tiempo, más libertad de tu espacio, más libertad de gestionar tu vida, ¿no? Ahora, cuando ibas escalando en posiciones sociales, y ni se diga las de los palacios, ellos no tenían libertad de nada, ¿no? Entonces, claro, el papel de las mujeres económico, religioso y demás siempre ha estado subordinado a estos temas religiosos, sobre todo, ¿no? Y patriarcales. Ahora, si bien es cierto, la ley musulmana en ciertos casos sí permite el divorcio y cosas así desde esa época, ¿no? Entonces, bueno, ahora, tomando en cuenta ya todo lo que hemos hablado, la diversidad de territorio dentro de del Al-Andalus, que habían bereberes, habían cristianos, habían visigodos, habían personas que habían adoptado el Islam, y antes de eso los visigodos también tenían personas que, bueno, habían estado de la época prerromana, pues, de la época romana. Entonces, de todo esto fue nutriendo esta cultura al andaluz. Entonces, es importante esta aclaración, que es un territorio de la península ibérica bajo el dominio árabe berebere, anexionado a dónde? Al califato de Damasco. Entonces, entendiendo eso y viendo cómo era el territorio que yo le contaba, que iba desde Afganistán hasta la península ibérica, imagínate lo que pasaba con el tema del comercio, del arte y de la cultura, porque como bien decía Malú, todo lo producido en Al-Andalus o en cualquier territorio perteneciente al califato era llevado a grandes bibliotecas, llevado al califa, ¿no? A Damasco. Entonces, recorría el mundo, recorría o sea, el territorio y obviamente iba pasando que se iba enriqueciendo en cada pueblo al que visitaba, ¿no? Entonces, con respecto a esta puntualización ya histórica, ¿qué sucede con el Muwashahat, ¿no? Que es esta, que sabemos que existe porque está documentado. O sea, no es un invento nuestro o del mundo, sino que, a ver, está documentado en fuentes literarias, ¿no? Entonces, sabemos que el Muwashihat existía. ¿Qué era? Sabemos que eran composiciones poéticas musicales, es decir, poemas cantados con una estructura, o sea, estratóficos, o sea, en estrofas, ¿no? Entonces, ¿por qué sabemos eso? Porque hay escritos, porque hay una documentación que avala esto que yo le estoy contando, no es que nos inventamos así, o nos llegó en un sueño, no vaya a creer esas cosas. Entonces, No, ¿qué no, pasa? ¿Qué está pasa? todo documentadito. Sí, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el uso de la lengua árabe y los romances, que eran estas lenguas bereberes? Sabemos que esas se utilizaban porque están documentadas en el Muwashahat, ¿no es cierto? Ahora, eh, ¿cuál era el contexto social y cultural? Pues que estas canciones eran interpretadas en las cortes, por ejemplo, en las reuniones sociales. Sabemos que los Exacto. califatos tenían clubes literarios, entonces, ahí se exponía, ¿no? El tema del Muwashahat. Y ahora tenemos una transmisión parcial que obviamente ha llegado a nosotros a través de qué? De manuscritos, ¿sí? Del arte, de la transmisión oral, ¿no? De lo que tu abuelo le contó a tu abuelo, a tu tío, a tu primo, y obviamente tú practicas o haces o sabes que se dio en algún escrito, en algún mito, en alguna historia. Entonces, en estas cosas es que nosotros sabemos que existe el Muwashashat. A ver, ¿qué no podemos decir de esta danza en sí antes de hablar del rescate importante que hizo Mahmoud Rueda, que eso nos va a comentar Malú, que es la experta en este estilo? ¿Qué no podemos decir, por ejemplo, cómo se bailaba? Ah, no. No, no No había sabemos, televisión en ese tiempo. Nadie lo grabó. nadie el TikTok.
Nadie lo grabó. efectivamente. Entonces, mire, usted ni nadie y quien le asegure esto le está mintiendo. No se puede asegurar cómo se bailaba el Muwashahat. Primera Exacto. puntualización que hay en la danza. Segundo, identidad exacta de los intérpretes. Ah, no, es que los árabes hacían eso. No podemos saber. No, Como ya porque hemos el hablado, califato era extensísimo y tenía varias culturas. Entonces, el bailarín original o la bailarina original de Moe Shahat era de Marruecos, no sabemos. Era de Egipto, no sabemos. ¿Ya? Realmente ahora, no conocemos esa información. y con respecto a la música, usted tampoco tiene la certeza de lo que había porque solo se han conservado pequeños fragmentos de partitura. Entonces, a ver, no podemos decir, ah, es que el Mungo Shahar se bailaba así, moviendo la manito y la canción sonaba liri, 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 liri. No, eso No, no no, puede usted justamente. asegurar. Y mira que con respecto a la música, hay varios datos interesantes, ¿no? Ya abordando un poquito lo que va a ser después la danza. Estos poemas, ¿sabes? Estas disertaciones dentro de la corte tenían siempre una musicalidad, ¿no? Tenían una musicalidad porque estaban escritos en verso. Entonces, claro, tenían las Así es, en rimas letra. y tenía una musicalidad. Entonces, bueno, después fue que los músicos acompañaban a estos poemas con un ritmo cadencioso, largo detrás para continuar con esta misma musicalidad. ¿Sí? Ya después vinieron los otros Así instrumentos es. y la poesía se transformó en música y obviamente la música le da al ser humano la intención y las ganas de bailar. Entonces después fue que esta música, esta poesía se transformó en música y después en danza. ¿Sí? Hay Así es. sí, una cosa que yo aprendí recientemente con el maestro Kasafi, que es el sucesor directo es que se me va el español, el sucesor directo de Mahmoud Reda, Ujú. ¿sí? Fue que el muashahat no se baila necesariamente o estrictamente solo con músicas que tienen el ritmo samaitikil, ¿sí? Sino que la música tiene que representar o tiene que ser mismo una poesía, tiene que ser una historia. Por eso es que hay varias músicas como Shakal Shock, por ejemplo, de Fadel Shaker, que no está escrita o no está con el ritmo samaitikil de fondo, sino que canta una poesía e incluso tiene unos pequeños momentos como españoles, ¿sabes? Como españolizados y todo. Entonces, se baila como moshajat también, ¿no? Entonces, es interesante saber esto. Ahora, principalmente porque la canción más conocida para bailar moshajat es La Mavada, ¿sí? La Mavada Yatatana, está en ritmo Samay Tikil. Entonces, por eso después todo el mundo la relacionó o empezó a decir, ok, como esta es la música para bailar muashahad, entonces todas las músicas muashahad van a tener este ritmo en el fondo, ¿no? Entonces, hay que expandir un poco la mente y entender que es realmente la poesía de la música lo que la hace o lo que la convierte en el estilo. El muashahat es un estilo en sí. Yo no te puedo decir que voy a clasificar el muashahat dentro de música popular o dentro de folclore o dentro de moderno, porque el muashahat es un estilo en sí. ¿Ok? Entonces no vamos a decir, es que el moshahad es folclore porque lo bailaba el Reda Trop. No, realmente no, el moshahad es un estilo en sí.
Y fue muy tarde, o sea, solo a finales de este siglo que el Muashahat se presentó como tal, como una danza para, para un escenario, en el escenario, de manera teatral, de manera escénica, con pasos y con movimientos que fueron eh, puestos como danza por el maestro Mahmoud Reda. Bueno, No es pues que su se inventó los inspiración. pasos, él tomó pasos de la música clásica, ¿no? De la música clásica y también pasos más fluidos y cosas de ballet y también un poquito de danza oriental, pero sin irse a la parte más tierra, como por ejemplo los shimis o o los movimientos folclóricos como el de Hagala o como este movimiento del caballito, ¿no? Sino que es para acompañar la poesía, ¿no? Ustedes se imaginan una poesía saltada y todo. Entonces es una danza que acompaña la poesía, que es fluida, que es aérea, que es elegante, que es sofisticada. Porque acuérdense que supuestamente lo que se tiene históricamente es que estas danzas eran bailadas dentro de los palacios, o sea, eran de la corte, eran de la alta sociedad, entonces tenían que ser sofisticadas, tenían que ser elegantes, tenían que ser graciosas, tenían que ser estéticas, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue que Mahmoud Reda llegó a poner el Muashahat en escena? Pues esto, utilizando la precisión del estilo Reda y aumentando otros elementos de la música, de la danza clásica. Sí, es un estilo teatral creado por él, que yo imagino que después de su investigación, de toda la documentación estudiada y y de quizá algunas pinturas, ¿sabes? Algunos registros pictóricos que él encontró, fue que se inspiró para crear los movimientos del Muashahat. No hay una línea ni hay un vocabulario específico para el Muashahat porque, como saben ustedes, Reda tiene un vocabulario propio, pero que se adaptó a este tipo de danza más, más clásica, más elegante, más sofisticada. Entonces, un poquito ahí para puntualizar y bueno, también agradecer a toda la audiencia que está con nosotros, a quienes se están conectando, a quienes están dando like. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Parece que se escucha como un eco, Malú. Yo escucho bien. ¿Tú escuchas un eco? Sí, o sea, yo escucho mi voz de fondo. Alguien por ahí que nos diga qué pasa. Yo escucho perfectamente. Te escucho más bien como detrás de un vidrio, así, ¿eh? Pero te escucho bien. Eso es. Entonces, En bueno, fin, no, quería dejar espérate, antes, sí se escucha un eco. Tal vez si ay, te pones audífonos, Malú, no tengo audífonos aquí. porque no sé si los vas a ver porque en realidad sí se escucha el eco. Ahí sí se me disculpa la Malú que tiene la transmisión abierta. ¿Cómo la transmisión abierta? No entiendo. Han de haber unos audífonos. Mientras tanto, yo le voy contando a la comunidad un poquito más Pero porque sobre el yo no tema, escucho el ningún tema andaluz. eco, Ponte los audífonos. que Ya, no tengo entonces, aquí. apaga mientras tanto el micrófono para que pueda yo seguir conversando. Ya. Eso, ahí estamos bien. Entonces, querida comunidad, les estaba conversando y comentando un poquito de lo que estábamos puntualizando ya que estamos bien. Hemos hecho un pequeño recuento de lo que es la época al-Andaluz en la península ibérica, entendiendo que fue un momento donde predominó la cultura musulmana, donde predominó el Islam, a pesar de que existían otras culturas, otros pueblos. ¿Bajo quién estaba ocupado al andaluz?
era el califato omeya de Damasco, que iba desde Afganistán hasta pues lo que es la península ibérica. Entonces, importante siempre retomar un poquito esta aclaración para que usted entienda y comprenda la riqueza que van a tener todos los pueblos que conforman este califato para nutrir la música. Entonces, ya enfocándonos en el Muwashahat, decíamos primero que no sabemos cómo se bailaba, porque pues, no había el TikTok en esa época, así que no sabemos cómo se bailaba, no sabemos cómo era exactamente su música, porque solo se han conservado pequeños fragmentos de partituras, entonces no sabemos toda una composición entera. Segundo, no sabemos el tema de si lo bailaban con las manitos arriba, abajo. No. ¿Qué hace el maestro Mahmoud Reda? Es traerlo nuevamente a escena bajo su propia investigación, su propia investigación. Él realiza, viaja, hace una investigación documental, visita los lugares. Hay un documental, de hecho, de Mahmoud Reda, si usted tiene tiempo, búsquelo, y ahí él le va a contar, mejor que nosotros, cómo es que él trajo a escena no solo el muwashahat, sino también otras danzas tradicionales. Bueno, a ver, el muwashahat no es una danza tradicional, es una composición poética musical, aclaración, ¿no? Importante. Entonces, ponga atención. Tenemos que se originó en este mundo diverso, que el muwashihad es un tema poético musical, que no sabemos cómo se bailaba, que no sabemos cómo era su música y tampoco sabemos cómo era el vestuario. Entonces, ahí Malú, no sé si haces tú una aclaración y nos explicas un poco cómo el maestro Mahmoud Reda eh, incorporó este vestuario. Bueno, realmente fue Farida Fami, que era su socia y su cuñada en ese tiempo, que empezó a diseñar, el vestuario con estos pantalones anchos, con chalecos, con grandes mangas, inspirada muchísimo, si ustedes ven un poquito, en todo lo que era la pintura orientalista, donde las bailarinas que se veían en estas pinturas utilizaban estos grandes pantalones, pantalones anchos o faldas con mucho vuelo y mangas y chaleco para ceñir un poquito la figura y utilizaba también un tocado, haciéndolo más elegante. Entonces, claro, para que los movimientos de ballet que se utilizaban o los giros que se utilizaban en el muashahat tengan más impacto, el vestuario fue diseñado para esto. ¿Okay? Y fue justamente Farida Fami quien hizo el icónico diseño de la ropa muashahat, que hoy en día se emula bastante. Pero también hay otros modelos, otros diseños que las bailarinas mismo pueden crear para darle vistosidad o para darle más énfasis a los movimientos que hacen a través del muashahat. Utilizan turbantes o velos o vestidos muy con mucho vuelo, con mucho brillante en la parte del pecho, a veces muy tapados, ¿no? Entonces, el vestuario fue realmente diseñado por Farida Fami, inspirada también en la documentación, en todo lo que investigó y en pinturas, en las pinturas orientalistas, que era donde se veían estas bailarinas antiguas, ¿no? Con estos grandes pantalones anchos. Ya, una cosa Sí, entonces, importante, solo para sí, que lo tomen en cuenta, hay dos fechas importantes que son del siglo anterior, que es el 1959, que fue cuando la Reda Troupe se formó de manera privada,
¿sí? Y solo 2 años después, bajo el gobierno de Gamal Nasser, que es que fue patrocinada como una troupe nacional, fue patrocinada y fue promovida y fue respaldada como una troupe nacional, como orgullo nacional, para llevar la danza folclórica egipcia, escénica, atención, escénica, vean el documental de Mahmoud Reda para que les explique por qué, en Orgullo Nacional. Y solo en 1979, sí, o sea, 20 años después de la fundación de la Reda Troupe, fue que el maestro Reda presentó un muashahat en televisión nacional. ¿Sí? Entonces, no es que nace como un folclore, como lo decía antes, es simplemente una representación escénica que fue rescatada por el maestro y por Farida, claro, para llevarla también a escena, porque fue parte importante de la historia de la danza en Egipto, en Medio Oriente, en todos los países del Magreb. ¿No? Entonces, es importante saber que en algún momento también el muashahat fue danzado en Egipto, ¿sí? En algún momento de aquellos 800 años del En imperio. Afganistán, en Irán. Sí, hay países persas y andalucis que tienen su propio muashahat, ¿no? El muashahat marroquino, algerino, tunecino, egipcio. Entonces, claro, él quiso rescatar esta, esta raíz, este estilo, porque ya lo dije, que es un estilo en sí y no exactamente folclórico. Y fue solamente 20 años después que logró presentarlo en escena. Así es, y bueno, ya para ir terminando, quiero hacer un comentario extra que siempre sale cuando hablamos del Muwashahat, y es el tema del sultán Suleimán, de la novela. Entonces me dicen, no, sí, en el Imperio Otomano ahí hay una chica que bailaba Muwashahat. Entonces, a ver, importante esta aclaración. Eh, sí, o sea, el imperio otomano también era un imperio árabe, pero no era contemporáneo con el califato omeya. Además, geográficamente y en el tiempo están en otra época. O sea, primero fue el califato de Omeya de Damasco y después fue el imperio otomano, ya en la parte turca. ¿Sí? O sea, en el territorio turco propiamente, ¿no? O sea, el imperio del califato de Omeya se da en Siria, en el territorio de lo que es ahorita Siria, en la parte de Damasco, ¿no? Entonces, ni geográficamente están en el mismo sitio ni en la época. Y además, el imperio otomano como tal nunca llegó a conquistar la península ibérica, ¿no? Entonces, datos históricos de precisión antinovelísticos. Aunque, a ver, en la novela nunca dicen aquí estamos bailando Muwashahat, esas son cosas que usted vio de pronto porque, claro, ve algunas de las chicas del harem bailando con vestuarios que se parecen mucho a la inspiración que hizo Farida Sami, ¿es cierto? Entonces Sí, usted la ve y dice, ah, se parece, pero exactamente. no tiene nada que ver. Exacto. Y acuérdense también que quienes bailaban eran esclavas y eran esclavas de otros países, ¿no? Eran esclavas que venían también del este de Europa. Sí, eran esclavas eslavas también y cada una traía su propia cultura, su propia danza y era lo que se presentaba, ¿no? Obviamente de manera culta, después de haber sido instruidas para bailar de una manera correcta delante del sultán. Yo por si acaso no he visto la novela, te cuento. No he visto la novela, pero sé que los vestuarios que se veían ahí estaban fantásticos y pueden ser inspiración porque no hay un vestuario específico para el muashahat. Simplemente el que presentó Farida Fami como el icónico, que era de color amarillo, me acuerdo, como este icónico
vestuario de Farida Fami. ¿Ok? Entonces A ver, pronto sí, se bien, puede bien. investigar un poquito más, siempre, siempre estudien, estudien. Sí, ahora una última aclaración para ya poder ir terminando y cerrando nuestro Deli Viernes con Malu. Es esta precisión, ¿no? Que recordar que el Muwashahat es un estilo musical poético hecho en estrofas y que es una interpretación, esto que usted conoce del estilo Reda, es una interpretación del maestro Mahmoud Reda, que salió de su corazón, según lo que él sentía con la música y con su investigación. Entonces, no es que, ay, esto es así porque así, no, no es una cosa histórica, es solo un tema de inspiración importante. Ahora, no nos tenemos con el derecho de juzgar un Muwashahat que no está con el vestuario de Farida Fami. ¿Por qué? Porque también puede haber sido inspirado eso de la maestra o del vestuarista de esa escuela, ¿no? Entonces, no podemos asegurar que ese es el único vestuario con el que usted pueda bailar Muwashaha. Importante. Entonces, Correcto. no. Y antes de pensar en el vestuario, estudien la coreografía, los ritmos, el estilo, los pasos y repitan y repitan y repitan para que ese vestuario que ustedes van a utilizar realce los movimientos que están haciendo. Ok, esa es una parte súper importante y que Farida lo había anotado, que es que el vestuario está diseñado para realzar los movimientos que se hace en esta danza. Entonces, antes de pensar en el vestuario, estudie la coreografía. Y recuerde que otra precisión importante para decirle es que no solo con el ritmo Samay Takil existe el Muweshakat, ¿no? Eso es también un error que siempre se ha escuchado dentro de la danza. Entonces, como ya le hemos explicado, esto es lo que pasa con el Muwashahat en grandes rasgos. Hemos hablado mucho del tema de la historia, del enriquecimiento cultural, de por qué es como es la danza y de lo que usted conoce del estilo Reda, que es una inspiración del maestro. Ahora, ya lo dijimos, pero no está por demás repetirlo, no podemos juzgar a alguien porque no baila el Muwashahat con el vestuario de Farid. No podemos decirle que ese paso no se puede usar porque así no era en la época andaluza. No, esas cosas no las podemos decir porque no sabemos si realmente fueron así. Entonces, eso chicas, vamos a colgar este video en nuestra página. Muchos nos han dicho que por qué no colgamos el anterior, es que había problemas con el audio. Lo que le está pasando ahora a Melú me pasaba a mí. Pero bueno, ya, vamos mejorando, vamos mejorando. Exacto, somos nuevas en el asunto de TikTok. Yo sobre todo apenas estoy conociendo el señor TikTok. Y bueno, espero que les haya sido útil toda la información que les dimos, ¿qué dice? Estudien, estudien, sí, estudien. Ujú. Esa es una responsabilidad de quien hace danza. ¿Ok? Entonces, quien hace danza tiene que preocuparse no solamente por aprender el paso, sino también saber todo el bagaje histórico que tiene aquel movimiento. Ok, chicas, chicos, eso ha sido todo Así por es. hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que se unieron, que dieron su like, que nos saludaron y que se quedaron con la información importante de esta live. Gracias, Pau, por crear ¿Alguna? estos espacios y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos pueden ir escribiendo el tema que quieran que abordemos sobre danza, ¿ok? Todo lo que es relacionado a danza y que podemos investigar o que podemos exponer con base a la experiencia que nos compete, ¿no? Con la experiencia, con nuestra propia experiencia, nuestra propia visión y que de una u otra forma aporta y pensamos nosotros que aporta positivamente a que las personas sigan creciendo con su danza. Así es. Gracias Entonces, conmigo. muchas Chau, gracias chau. chicos.
Cuídense mucho, gracias por estar aquí. No se olviden que este sábado nos vemos allá en la plaza de Gastronómica El Pingo con Matajari Dance Studio. Venga a clases presenciales, únase también a Belly Dancer Online, que es la plataforma que tiene Maluta para que ella pues le enseña online si no tiene oportunidad de estar en clases presenciales. Cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad y hasta el próximo del viernes. Bye bye.